Hola a todos, espero que estéis súper bien. Yo estoy muy contenta y muy ilusionada porque vengo a presentaros el segundo episodio del podcast de Psicoleo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que ha salido muy recurrentemente en la cajita que os puse en Instagram para ver de qué temas queríais que hablásemos. Y va a ser el tema de los pensamientos intrusivos. Aquellos pensamientos que vienen a nuestra cabeza y no somos capaces de controlar y tenemos como mucha frecuencia y mucha rumia sobre ellos. Antes de empezar con el episodio me gustaría explicar qué es esto de la rumia y qué funciones puede tener en nuestro día a día, porque como algunos sabréis, la rumia y todas las conductas que podemos tener se mantienen por un refuerzo. La rumia se define como un proceso mental por el cual no podemos dejar de pensar en X cosa o en X situación y nos provoca mucho malestar porque estamos constantemente dándole vueltas a la cabeza y nos puede dificultar mucho nuestro desempeño en nuestra vida cotidiana. Y entonces os preguntaréis, pero entonces, ¿qué beneficios tiene hacer esto, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué continuamos haciéndolo? Bueno, pues depende mucho del caso, pero por lo general la rumia se suele mantener por una sensación de control de la situación. Si yo estoy pensando en algo, siento que estoy controlando ese algo, por mucho que no sea verdad o sea una creencia nuestra, ¿no? Además de aportarnos una sensación de control, alivia mucho la incertidumbre. Cuando no sé muy bien qué va a pasar con X situación o con X momento de mi vida, el pensar sobre ello una y otra vez repetidamente es verdad que puede generar malestar, pero sí que nos hace encontrar ciertas respuestas a ciertas preguntas, entonces mantienen ese proceso de rumia. Además, también nos favorece en el sentido de que nos da la sensación de que estamos haciendo algo con aquello que nos preocupa. Si yo pienso en algo, estoy haciendo algo. Evidentemente nada más lejos de la realidad. Si yo simplemente me quedo pensando en algo que me preocupa, no estoy dándole solución a ese algo. Hasta que yo no tome acción para gestionar la situación que me está preocupando o con la cual tengo un problema, no voy a lograr solucionar nada. Aquí me gustaría recalcar que no para todo el mundo la rumia tiene la misma función. De hecho, la rumia puede tener 1000 funciones diferentes y para cada caso es diferente, porque cada persona es un mundo y como bien sabéis, cada uno tenemos nuestros patrones de conducta, nuestros patrones de pensamiento que nos sirven para X o Y cosas. Una vez explicado lo que es la rumia, me gustaría también compartir con vosotros qué tipos de pensamientos pueden existir. Pues bien, me gustaría destacar dos tipos de pensamiento. Uno de ellos son los pensamientos racionales, que son aquellos pensamientos que se vinculan con la realidad y que tienen aval de que son ciertos, y los otros son los pensamientos irracionales, que, como su nombre lo indica, pues son aquellos pensamientos que no se conectan con la realidad y que no tienen ningún tipo de evidencia de ser ciertos, pero aún así nosotros nos los creemos y nos generan muchísimo malestar. Son estos últimos los que suelen provocar procesos de rumiación, ya que no encontramos soluciones concretas porque no son pensamientos vinculados con la realidad. Voy a presentaros algunos pensamientos irracionales que existen, como pueden ser la abstracción selectiva. Estos pensamientos se refieren a aquellos pensamientos que nos hacen fijarnos solamente en un aspecto de una situación. Por ejemplo, estoy en una fiesta, me lo estoy pasando bien, pero de repente hay varias personas como que me miran mal o yo interpreto que me miran mal y enseguida ya pienso que le estoy cayendo mal a la gente y que no debería estar ahí y me voy. También otro ejemplo con este tipo de pensamientos es intentar aparcar en un hueco, ¿no? y no conseguirlo porque o bien es muy estrecho o bien tienes el día un poco torcido y ya pensar que no sabes conducir, que se te da fatal, todo me sale mal, ¿no? O sea, como solo fijarnos en la parte negativa de una de las situaciones que estamos viviendo. En segundo lugar, tendríamos el pensamiento dicotómico, que como su nombre lo indica es el todo o nada, ¿no? O sea, por ejemplo, nada me sale bien. Evidentemente esto es un pensamiento que tenemos muy a menudo y quien diga que no miente, ¿no? Pero el pensar nada me sale bien, si os fijáis, es muy poco realista porque evidentemente a lo largo de tu vida algo te ha debido salir bien, ¿no? O sea, sigues vivo, estás sobreviviendo y hay muchísimas cosas que haces bien, al igual que puede haber muchas cosas que haces mal, pero no es nada me sale bien o todo me sale mal, ¿vale? Siempre hay unos grises ahí que tenemos que aprender a visualizar. El tercer tipo de pensamiento que me gustaría presentaros es la inferencia arbitraria. ¿A qué se refiere esto? Esto es intentar inferir o adivinar lo que puede ocurrir en un futuro o lo que puede estar pensando una persona, por ejemplo. Estos pensamientos que dicen seguro que le caigo mal, ¿no? A lo mejor esta persona en algún momento de su vida se ha cruzado contigo y no te ha mirado bien o te ha hecho un comentario un poco más borde por X o Y razón y ya enseguida nosotros podemos sacar conclusiones sobre que no le caemos bien o que le hemos hecho algo malo y no sabemos muy bien el qué. Y esto puede producir también mucha rumia y mucho descontrol del pensamiento.
Otro de los pensamientos que pueden estar vinculados con este ejemplo son un seguro que no me cogen en la entrevista de trabajo, ¿para qué voy a ir si de todas formas voy a suspender? ¿No? Todos estos pensamientos que infieren un poco lo que puede estar ocurriendo en un futuro o lo que puede estar pensando una persona, que realmente nosotros, ojalá, ¿no? Pero no tenemos ninguna bola de cristal que nos ayude a poder adivinar ninguna de estas cosas. Entonces son pensamientos que están muy poco vinculados con la realidad y que nos pueden limitar muchísimo en nuestro día a día, si os dais cuenta. En cuarto lugar tendríamos la sobregeneralización, que son aquellos pensamientos que generalizan un poco un aspecto que yo he vivido en una situación en concreto a otras situaciones similares. Hay una frase muy típica que ejemplifica muy bien esto, que es el todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Esto sería una sobregeneralización increíble, ¿no? Porque al final cada persona es un mundo y porque tú hayas tenido una mala experiencia con una persona no significa que esta persona ya sean todas, ¿no? De su mismo sexo, de su misma raza, etnia, lo que vosotros queráis. Esto es sobregeneralizar un pensamiento. Otro de los ejemplos que podemos tener es el de la maximización o minimización. Como su nombre lo indica, cuando yo maximizo algo negativo o minimizo algo positivo, estoy fuera de la realidad, o sea, no estoy viendo las cosas de una forma realista. Y nos puede pasar también al revés, magnificar aquello positivo que nos ocurre y minimificar aquello negativo. En ninguna de estas situaciones sería algo positivo, ¿no? Porque no estoy siendo realista con lo que está sucediendo y no estoy moviéndome en un entorno concreto y real. Y por último, me gustaría presentaros los pensamientos irracionales que personifican o despersonalizan, ¿no? O sea, si personalizo, me estoy echando la culpa, atribuyendo la culpa de algo que está sucediendo aunque yo no la tenga, y si despersonalizo es como que estoy tratando de echar los balones fuera. Ninguna de estas dos alternativas es adaptativa. ¿Por qué? Porque si yo me echo la culpa de cosas de las que yo no soy culpable o que yo no tengo ningún tipo de control sobre ellas, me estoy haciendo mucho daño a mí mismo y me puedo estar castigando por situaciones que ni siquiera tienen sentido. Y al revés pasa un poco lo mismo, ¿no? Si yo despersonalizo y echo balones fuera, siempre estoy tratando como de evadirme de aquella responsabilidad que a lo mejor yo tengo en una situación, porque nadie es un santo, ¿no? Y todos cometemos errores y debemos saber aprender de ellos. Entonces, echar balones fuera es como que nos hace tener una actitud un poco pasiva frente a la vida, frente a nuestros errores, nuestras responsabilidades, etc. ¿Qué tipo de pensamientos están muy vinculados con esto? Seguro que habréis dicho alguna vez en vuestra vida, me han suspendido, ¿no? Me han suspendido, yo no he suspendido, me ha suspendido alguien. Esto sería una despersonalización, ¿no? Y el he aprobado es una personalización, o sea, evidentemente aquí no hablamos de culpa, sino hablamos de responsabilidad, ¿no? He aprobado porque yo he estudiado, ¿no? También puede pasar al revés, me han aprobado y he suspendido. Estas personas que tienen un patrón de conducta, de pensamiento un poco más autodestructivo suelen tener este tipo de verbalizaciones. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? La responsabilidad ahí, en este caso, estaría como más equilibrada. Pues habiendo visto los tipos de pensamientos irracionales que existen, me gustaría comunicaros el por qué os presento esto, ¿no? Creo que si conocemos qué tipos de pensamientos nos pueden aparecer a nivel irracional, nos resultará mucho más sencillo identificarlos en nuestro día a día. Y si vemos que estamos pensando de una manera determinada, ¿no? Que nos recuerde a alguno de estos tipos de pensamiento, podemos darnos cuenta de hasta qué punto es realista lo que estoy pensando, ¿no? Hasta qué punto tiene un sentido que yo esté pensando de esta manera o atribuyéndome culpas o atribuyendo culpas a otras personas o infiriendo cosas que ni siquiera puedo adivinar, ¿no? Entonces, el entender un poco cómo van estos pensamientos nos puede ayudar a identificarlos y, por ende, a saber controlarlos. Si yo no sé identificar un pensamiento que me está generando malestar, es muy complicado que yo lo corte o que yo pueda trabajar sobre ese pensamiento para que sea más adaptativo y me ayude un poco más. Otra cosa muy importante cuando hablamos de la rumia y de estos pensamientos intrusivos es la creencia, el nivel de creencia que deposito yo en ese pensamiento y el nivel de simbiosis que siento yo con ese pensamiento. Si yo estoy pensando que a lo mejor puedo ser una mala persona, pero es un pensamiento que simplemente me viene y yo no me identifico con ese pensamiento, lo más probable es que igual que ha venido, se vaya. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando yo pienso que realmente sí puedo ser una mala persona y puedo estar haciendo daño a las personas que me rodean y yo me lo empiezo a creer y me empiezo a preocupar, empiezo a identificarme con ese pensamiento, ya empiezo a ver señales en todas partes de que puedo ser una mala persona, de que puedo hacerle daño a gente de mi entorno y ahí es donde aparecería un tipo de rumia muy desadaptativa y que nos puede generar muchísimo malestar.
Este tipo de pensamientos se dividen en dos grupos. Los egosintónicos son aquellos pensamientos con los que yo me identifico, que me preocupa tener y a los que yo no quiero tener en mi mente, y los egodistónicos son aquellos pensamientos con los que no me siento del todo identificado, por lo que no me suelen preocupar y no me los suelo creer del todo. Si yo pienso que en algún momento puedo cometer un error, por ejemplo en el trabajo, imagínate que de repente le doy a un botón y borro una base de datos muy importante, ¿no?, en el trabajo. Y si puedo hacerlo, imagínate, si yo me preocupo por ese pensamiento y le doy importancia, sería un pensamiento egosintónico porque me estoy sintonizando con ese pensamiento, estoy pensando que yo soy capaz de borrar una base de datos importante. Sin embargo, si yo me tomo ese pensamiento como algo egodistónico, estaré separándome de ese pensamiento, dándome cuenta de que aunque pueda pasar, porque puede pasar, es muy complicado que yo llegue a borrar una base de datos importante porque casi que ni siquiera tengo acceso a ella, ¿no?, por ejemplo. Y esto es una parte clave de la rumia. ¿Por qué os digo esto? Porque cuanta más atención le presto a los pensamientos que estoy teniendo, más frecuencia y más intensidad van a tener en mi día a día, aunque esa atención se la dé para intentar evitarlos. Si yo estoy teniendo pensamientos que no me gustan, que quiero dejar de tener, y le presto mucha atención a esos pensamientos, lo más probable es que estos se hagan cada vez más grandes y estén molestándome cada vez más. Pero ¿qué pasa si yo les presto menos atención? Esos pensamientos poco a poco irán perdiendo fuerza, frecuencia, intensidad y duración en nuestro día a día y nos resultará mucho más sencillo manejarlos, dándonos cuenta de que son pensamientos que llegan, que no tienen ningún tipo de implicación en nuestra vida y igual que vienen se van a ir. Es verdad que esto suena muy fácil, suena muy sencillo y es un proceso muy complicado que nos puede llevar mucho tiempo y nos puede generar mucho malestar. Entonces, volviendo al tema de la atención, muchas veces si yo intento evitar estos pensamientos, lo que estoy haciendo es darles más fuerza, estoy demostrándole a mi cerebro que son pensamientos importantes, a pesar de que yo los quiera evitar. Si yo quiero evitar algo es porque ese algo es importante y me está ocupando mucha atención y mucha energía. Y entonces pensaréis, bueno, Leo, ¿y entonces qué hacemos con todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con estos pensamientos? Porque es muy difícil intentar no evitar un pensamiento que me está generando malestar. Somos expertos en intentar evitar el malestar. Entonces os vengo a traer unas estrategias que podéis utilizar, pero antes de presentaros estas estrategias me gustaría recordar que este podcast no es un sustitutivo de una terapia psicológica ni de un acompañamiento. Entonces, en el caso en el que estés viendo esto y tengas problemas con tus pensamientos y sientas que no los puedes controlar o que te generan mucho malestar y llevas tiempo así intentando paliar ese malestar, intentando mejorar en ese sentido, este podcast puede ayudarte, pero no es el sustitutivo de ninguna terapia. Entonces recomiendo encarecidamente que aquellas personas que sientan un malestar significativo con todos estos temas busquen ayuda de un profesional para empezar a tratar estos problemas de una forma mucho más personalizada, porque como antes he dicho al principio, cada persona es un mundo y cada persona necesita unos tipos de ayuda diferentes. A lo mejor las herramientas que voy a presentar aquí a ti en concreto no te funcionan o hay que combinarlas de una forma diferente. Entonces, dejando esto claro, vamos a pasar a las 3 estrategias que os he traído. En primer lugar, hay una técnica que se utiliza mucho en la terapia cognitivo-conductual que se llama parada de pensamiento. Esta parada de pensamiento es muy efectiva y puede ayudarnos mucho, pero no debemos utilizarla si no trabajamos después estos pensamientos. ¿Por qué? Porque entonces sería simplemente esa evitación de la que hemos hablado, ¿no? De simplemente evito el pensamiento y ya está, pero luego hay que generar también un trabajo sobre ese pensamiento para que no aparezca con tanta frecuencia y tanta intensidad. Entonces voy a explicaros de qué se trata esta técnica. Cuando veas que estás metido en un bucle de rumia, que no puedes salir, no puedes dejar de pensar en esas cosas que te asaltan y te provocan mucho malestar, trata de decirte a ti mismo una palabra que te corte del estilo stop o basta o ya, una palabra que a ti te ayude y que te haga desconectar un poco y que te despierte. Con un estímulo físico me puedo pellizcar de forma suave, ¿vale? No pretendo que os hagáis daño. Me puedo pellizcar o puedo darme un pequeño latigazo con una goma de pelo que tenga en la muñeca y decirme la palabra basta o ya. Podéis hacerlo en voz alta al principio para ir familiarizándoos y luego lo podéis generar en vuestra cabeza. Una vez que yo me haya cortado y esté en el momento presente, voy a intentar describir mi entorno de la forma más detallada posible. Por ejemplo, yo estoy viendo una ventana, tiene un marco blanco, fuera puedo ver una planta que está muy verde, está muy brillante, la riego todos los días, ¿no? O pues ahí tengo un armario, es de color madera clarito, tiene unas rayas que me gustan mucho porque son curvas, ¿no? Entonces intentar describir el entorno de la forma más detallada posible
incluso metiendo factores de interpretación propio, ¿no? Pues esta planta la riego, entonces está suculenta, se ve bonita, se ve bien, el armario me gusta porque tiene unas rayas curvas, ¿no? Metiendo como estos matices de opiniones o de cosas que nosotros pensemos sobre lo que estamos escribiendo. ¿Para qué sirve esto? Para reconectar con el momento presente e intentar quitar un poco el foco de aquellos pensamientos que nos están evadiendo cada vez más del presente, porque eso es lo que ocurre cuando yo estoy rumiando. Lo que suele ocurrir es que me voy del momento presente y me quedo en mi cabeza anticipando un futuro o recordando un pasado que no me está ayudando para nada. Si el describir el entorno no te ayuda, también puedes contar de 100 a 0, de 2 en 2, hacia abajo, y ya verás como poco a poco ese pensamiento irá desapareciendo de tu mente. Y si esto no sucede, puedes intentar otras estrategias para conectar con el momento presente. Intentar hacer una meditación focalizándote en algunos sentidos como el tacto, puede ayudar bastante, ¿no? Pues tocar superficies de diferente textura para intentar conectar con el momento presente y desconectar un poco de esos pensamientos. Otra técnica que nos puede ayudar mucho es pasar estos pensamientos que tenemos desadaptativos por filtros. Esto se hace mucho también en terapia, en la cognitivo-conductual, porque nos ayuda mucho a ver si los pensamientos que estoy teniendo tiene sentido que yo los tenga o si simplemente son pensamientos desadaptativos que no me hacen más que sentir malestar y me hacen estar en un estado muy desagradable. Estos filtros son 3. El primero sería el filtro de evidencia, ¿no? Es un filtro que hace que sepas si tu pensamiento tiene evidencia o si es simplemente una creencia que tú tienes, ¿no? Entonces, en este filtro nos podemos hacer unas preguntas del tipo ¿qué es lo que te demuestra que ese pensamiento es real, ¿no? Imagínate que piensas que le caes mal a una persona que en una fiesta te ha mirado mal, ¿no? Pues ¿qué es lo que te evidencia que esto es cierto? ¿Vale? Esa pregunta es muy potente y a lo mejor simplemente os quedáis en esa pregunta y dices, pues nada me lo evidencia, ¿no? Si queréis continuar, os podéis hacer la pregunta de ¿te ha dicho directamente que le caes mal? ¿Te han dicho directamente que te van a despedir? ¿Te han dicho directamente que ya no te quieren? Este tipo de preguntas puede hacer que nuestros pensamientos rumiativos cesen al darnos cuenta de que no son para nada realistas, ¿no? Y también nos pueden mover a la acción. Pues no, mira, pues puedo ir a preguntar, ¿no? Puedo ir a intentar solventar esta duda, tomar acción en lugar de quedarme simplemente en mi cabeza. El segundo filtro que tenemos es el filtro de consecuencia. En este filtro las preguntas que yo me puedo hacer para intentar confrontar un poco estos pensamientos es si este pensamiento está afectando a algún otro área de mi vida. En el ejemplo de la persona de la fiesta que pensamos que le caemos mal, realmente no afectaría a ningún otro área de nuestra vida porque simplemente sería un área social. Y además sería muy poquito, ¿no? Porque es una persona desconocida, a lo mejor tenemos otros amigos que nos interesan mucho más que aquella persona. Entonces ahí le restaríamos importancia a ese pensamiento. Si aún así esta pregunta se responde de manera afirmativa y el pensamiento sí que realmente está afectando a muchas otras áreas de mi vida, podemos pensar cómo las afecta y hacernos la siguiente pregunta del filtro, que podría ser ¿pasaría algo si yo no soluciono este problema? ¿Pasaría algo si yo no consigo hacer nada con esto que estoy pensando? Y entonces ahí empezaríamos a hacer muchas preguntas, ¿no? Y podríamos incluso generar muchas respuestas que a lo mejor no habíamos pensado nunca y que nos ayudan a confrontar un poco este pensamiento. Si a pesar de todo seguís pasando por estas preguntas de forma afirmativa, nos queda el tercer filtro, que sería el filtro de utilidad. Aquí me puedo hacer la pregunta de ¿sirve de algo que yo esté pensando en esto? ¿Estoy generando soluciones pensando en esto? Lo más probable es que en esta pregunta la respuesta sea que no, ya que solo pensando, como hemos hablado en un principio, no podemos conseguir ningún cambio. Necesitamos tomar acción para que realmente haya cambios significativos. Y otra pregunta que me puedo hacer en el filtro de utilidad sería ¿puedo hacer algo yo para solucionar esto que estoy pensando? Y si la respuesta es negativa en este aspecto, tendremos que aprender a aceptar que no podemos hacer nada con la situación y tenemos que aprender a convivir con ella de manera un poco más adaptativa y menos intrusiva. Estos 3 filtros nos pueden ayudar a confrontar estos pensamientos y a intentar identificar qué pensamientos sí son realistas y nos hacen bien a la hora de pensar en ellos o nos pueden solucionar un problema y cuáles no son adaptativos y no debemos seguir metiendo energía pensando en ellos y rumiándolos constantemente. Espero que estas 2 técnicas os ayuden mucho y si las utilizáis dejadme comentarios y a ver cómo os ha ido, ¿vale? Las terceras técnicas que os voy a presentar, que os las voy a presentar muy brevemente porque yo no soy ninguna experta en ellas, pero sí me parecen muy interesantes,
En primer lugar sería ejercicio físico, actividad física. El moverme me ayuda mucho a oxigenar la mente y si yo oxigeno la mente, todos aquellos pensamientos que están estancados van a movilizarse de otra manera, ¿no? Puedo interpretar que a lo mejor aquel problema que me parecía insolucionable, después de una sesión de actividad, de caminar, de correr, bailar, ir al gimnasio, lo que a ti te guste, probablemente sea un problema más pequeñito y veamos más alternativas de solución, ¿no? O por lo menos hayamos estado un tiempo sin pensar en ello y estemos un poco más tranquilos a la hora de abordar un problema o a la hora de mantener una conversación. Es tremendamente efectivo. Después el mindfulness o la meditación, la atención plena, puede ser muy útil para intentar aceptar aquellos pensamientos que aparecen en nuestra mente sin juzgarlos, ¿no? Y simplemente dejando que aparezcan, analizando el por qué pueden aparecer y dejándolos ir igual que han entrado. De esta manera no los retendríamos en nuestra mente en un bucle y nos resultaría mucho más sencillo reconectar con el momento presente, con cómo me siento yo, qué tipo de pensamiento estoy teniendo y si realmente quiero juzgarlo o no quiero juzgarlo y si lo puedo aceptar y conseguir echarlo de mi mente. Y por último, si sientes que esto se convierte en un problema real, que te genera mucho malestar en tu día a día, que no puedes controlar y que se vuelve realmente un impedimento para poder hacer bien tu trabajo o estar con tu familia a gusto, con tu pareja, tus amigos, no dudes en pedir ayuda de un profesional. Este tipo de problemáticas son muy comunes, le pasa a muchísima gente y hay muchísimas técnicas para poder paliarlo. Y cuanto más personalizadas sean esas técnicas, más te van a ayudar. Así que no dudes en ponerte en contacto con alguien que te pueda echar una mano de otra manera. Y por mi parte esto sería todo para este segundo episodio en Psicoleo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Me encanta hacer estos vídeos y me encanta llegar a vosotros de esta manera también. Creo que es algo mucho más completo que os puede aportar herramientas muy útiles y tener otro tipo de contacto conmigo también. Espero que lo hayáis pasado muy bien escuchando este podcast. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y os mando un abrazo enorme, mucho amor y muchas buenas vibras. ¡Chao!